Este es tu llamado a la acción, una invitación para no esperar. El cerebro crece de atrás hacia adelante. Lo último que termina de crecer es esta parte. Para crear tu propio cambio. Porque imagínate después de la intensidad con la que yo he vivido, aparte tú crees que manejas todas esas cosas, que llevas una agenda, que puedes planear 20 viajes, que yo hacía todas esas cosas. En un día visitaba 4 estados. Para ver en cada desafío una oportunidad y en cada paso que des, una forma de dejar huella. No hay que guardar los te quiero, no hay que guardar los te amos. Hay una canción que me encanta, que dice, hay besos que nunca se olvidan y abrazos que nunca habrás que olvidar. Energízate hoy y transforma tu futuro. Aquí, en Energizers, el podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. El día de hoy nos vestimos de manteles largos porque tenemos a un ser humano extraordinario en este subpodcast Energizers. Nos referimos ni más ni menos a una mujer que no necesita presentación en nuestro país, una de las personas con las que he tenido la oportunidad de colaborar últimamente en varios proyectos e iniciativas de índole social y ayudando desde luego a impulsar un mensaje muy poderoso que nos viene a compartir el día de hoy. Me refiero a Josefina Vázquez Mota. Josefina, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, querido Jorge. Estoy realmente muy emocionada de estar en este podcast contigo y quiero decirle a todas y todos quienes nos acompañan que me siento súper agradecida y bendecida de conocerte, de coincidir y de estar haciendo pues proyectos juntos, construyendo sueños juntos. Wow, no pensé que eso iba a pasar tan rápido y estamos aquí esta noche. Aquí estamos en esta noche platicando con Josefina Vázquez Mota. Y Josefina, nuestro podcast es un podcast distinto a todos los podcasts a los que seguramente has tenido oportunidad de participar o en donde tú has tenido alguna intervención. Sé que tú misma has sido generadora de podcast, pero este libro que tú de alguna manera encuentras hoy en librerías que se llama Energizers, inspiró a este podcast, en el que hablamos de 3 cosas. La primera parte es tu energía y cómo te logras rehacer a nivel de energía en la adversidad, en momentos complejos, o cuando hay situaciones de fracaso, de dolor, de pérdidas. Hablaremos un poco del concepto de aceptación tan poderoso que tú tienes. Después hablaremos de cómo energizar a otros. Y energizar a otros es desde cualquier plataforma, desde tu lugar de madre, desde tu lugar de pareja, desde tu lugar de funcionaria o servidor público, pero también desde este lugar en el que estás hoy, en el que estás energizando a padres de familia y a niños para poder combatir una cruzada compleja a la cual haremos referencia en un ratito más. Y después, esa energía que quieres que se quede en este mundo de Josefina Vázquez Mota, ese legado por el cual trabajas incansablemente todos los días. Entonces, si les parece bien, amigas y amigos, en este podcast Energizers, empezaremos por hablar de tu energía, ¿no? Y lo primero que me gustaría preguntarte es, tú has vivido una vida llena de muchísimos desafíos, Josefina. A mí me pareces una mujer incansable, ¿no? Irrompible en varios aspectos. No nada más porque has tenido en tu historia de vida roles muy importantes de muchísimo peso, sino porque tú voluntariamente hoy has decidido entrar a una encomienda muy poderosa, que es el salvaguardar a los niños y niñas de la violencia que ocurre a través de las redes sociales. La pregunta es, ¿de dónde obtienes tu energía para poder entrar a tantos y tantos y tantos desafíos que parecen inmensos? Desde Secretarías de Desarrollo Social, Secretarías de Educación, candidata a la presidencia de la República, hasta esto que estás haciendo el día de hoy con las niñas y niños. ¿Qué hace Josefina para poderse levantar todos los días con esa energía y pelear esas batallas? Pues mira, mi querido Jorge, lo primero es que quiero agradecer, siempre agradezco a la vida y agradezco a Dios, creo en Dios, respeto a quien no lo hace, yo creo profundamente en Dios, soy súper guadalupana y he tenido la fortuna de unos padres que se han amado con locura. Apenas hace unas horas cumplieron 70 años de matrimonio. Wow. Y es la mejor historia de amor que he conocido en mi vida. Y esa es mi primera fuerza, por eso la quiero mencionar. Bien. Porque verlos a ellos en esta unidad, en esta generosidad, en esta alegría de vivir, a mí me ha llenado también de esa esperanza y de esa fuerza. Y la relación con mi papá, que hoy le quiero decir a muchos papás que siempre damos por hecho que, bueno, la relación más importante es con la mamá y sin duda es una relación fundamental. Claro. Pero como mujer, como hija, cuando un papá te dice sí, cuando te dice sí tienes igualdad en el acceso a oportunidades, cuando te dice sí tienes toda la capacidad para ser líder,
cuando te dice sí puedes lograr tus sueños, cuando viene por ti y te lleva a la librería y te enseña a amar la lectura y te elige tus libros y te acompaña a caminarlos juntos y a descubrirlos, cuando tienes un papá que te enseñó a andar en bicicleta y a nadar en el mar, estás frente a un hombre que te da tantas certezas que ya no necesitas que otros hombres te estén aprobando, te den certezas. Y yo tengo esa fortuna, esa es mi principal fuente de energía y mi fe, y me ha tocado estar en muchísimas reuniones donde hay muchísimos hombres y soy la única mujer, y yo me siento perfectamente normal, y no me parece nada extraño estar en esas reuniones, y sí veo como de pronto incómodo cuando hay un solo hombre y hay 30 mujeres o 50 mujeres y el hombre está solito. He estado ahí como director de recursos humanos. Tú has vivido eso y creo que esa es mi gran primer fuente de energía. Sí. Luego soy una súper apasionada de la vida, soy muy intensa, entonces cuando hago algo me meto en eso de cuerpo completo y de alma completa. Entonces yo digo, a ver, quiero leer este libro, pues hasta que lo termino de leer, hasta que termino de encontrar el sentido, o me costó mucho trabajo empezar a hacer ejercicio hace algunos años, y recuerdo mucho que Paco Gil, un hombre extraordinario que quiero mucho, me retó un día y me dijo, nos vamos a hacer una competencia en bicicleta de ser un gran ciclista, y eso me motivó tanto a hacer ejercicio. Empecé a hacer ejercicio a los 40 años, y luego me costaba mucho trabajo correr, y cuando pues no logré el triunfo en la campaña presidencial, fue una etapa muy difícil, fue una etapa de grandes lecciones, porque vives muchas cosas, y lo que tú hablabas, en tu vida hay ganancias y hay pérdidas que te marcan de manera muy profunda. Y pasaron muchas cosas en esos meses. Lo primero que pasó, sin darme cuenta, me di cuenta después, es que mis hijas se hicieron cargo de mí. Fíjate qué experiencia de vida, porque tú siempre piensas que te vas a hacer cargo de tus hijos. Y esos meses, mis 3 hijas me arroparon, y mi terapia era caminar 10 horas diarias, 15 horas diarias, 16 horas diarias, y no me daba cuenta que ese era mi alivio, pero ese fue gran parte de mi alivio. Y entonces se turnaban para caminar conmigo. Porque claro, una decía yo 5 primeras horas, luego a ti te tocan 3, luego a ti te tocan otras 6, luego regresa con ella otras 5 horas, y nunca me dijeron que no. Y en ese proceso, para mí fue muy importante ir curando, ir sanando, y volver a encontrar esa fuerza con ellas, y volver a verlas a ellas a mi alrededor y regresar. Porque algo que también he aprendido es a nunca quedarme donde estuve, sino encontrar cosas nuevas, diferentes. Y cuando regresé, nunca había corrido. Desde niña era pésima. Mis compañeros de la primaria y la secundaria me decían, Josefina, corre como si estuvieras haciendo matemáticas, corre como si estuvieras en el examen de geografía, porque la verdad siempre fue una muy buena estudiante. Sí. Y no lo hacía. Entonces cuando regresé de ese proceso, empecé con una entrenadora y dije, bueno, voy a correr 100 metros y llegué a correr mis medios maratones. Y cuando empecé a hacer esta experiencia y a vivirla, tenía este sueño de lograr un medio maratón en cada continente, porque esa es la intensidad. Recuerdo una anécdota, porque pues en nuestra época, digamos ahora y no siempre, trabajar y estudiar era lo más común. Absolutamente. Soy parte de 7 hermanos, entonces digamos, todos teníamos que entrarle durísimo, aunque mis papás siempre nos daban lo que necesitamos, nunca vivimos ni con excesos, siempre teníamos que tener corresponsabilidad, lo cual les agradezco enormemente. Autoridad, recuerdo la mirada de mi papá así diciéndome, te toca hacer esto, ni siquiera hablaba, con la mirada nos decía lo que nos tocaba hacer. Todavía hoy que él es el centro de mi vida y que lo adoro igual que a mi mamá, pero él ha sido el centro del eje de mi vida. Mi mamá me dice, tiene 92 años los dos, que es una maravilla. Yo tengo 64. Y me dice, tu papá quiere hablar contigo. Y todavía le digo, ¿investiga para qué? Imagínate. Es claro, relevante. Porque me quedé con ese sentido de autoridad y de amor, que es un equilibrio muy difícil de lograr. Y cuando regresé, empecé a hacer estos medios maratones, a correr. Dices que había una anécdota. Cuando yo trabajaba y estudiaba, pues en la Universidad Iberoamericana, que siempre estudié en escuela pública y luego entré a la Ibero y me siento muy orgullosa de mi escuela pública y luego de llegar a la Universidad Iberoamericana, pues no había clase de 7 y había una cafetería enorme que decían que era cafetería con universidad y oían las fichas de dominó en todas las mesas y todo el mundo era experto en sacar, menos yo, que no sé ni jugarse apenas la lotería, y en lugar de quedarme irme a la cafetería, me iba a despertar el policía de la oficina donde yo trabajaba.
Y me acuerdo que Don Mike, que todos le decíamos así, salía en calzoncillos a las 7:10 de la mañana diciendo, ¿qué haces aquí? Y yo, Don Mike, ábrame la puerta, ya llegué a trabajar. Y recuerdo que mandó llamar al director de la empresa y me dijo así como un poco apenado, no sabía cómo preguntarme, oye, ¿tú tienes un hogar donde vivir? ¿Tú tienes casa? O sea, ¿tú tienes familia? O sea, sí tienes, o sea, ¿por qué vienes a despertar al policía a las 7 de la mañana? O sea, nadie me decía que tenía que hacer esas cosas. O pedí permiso a mi maestro de Macro 2 de venir a la clase de 11 a 1 con tal de seguir yendo a trabajar. Y me dijo, eso es imposible. En ese entonces, ¿dónde trabajabas? Trabajaba en una empresa que se llama Consultores Internacionales, Bien. que le agradezco muchísimo, con don Julio Millán, y que aparte su hijo era mi compañero de clase y los quiero muchísimo. Pero bueno, y entonces yo fui a pedir permiso a Macro 2, que era una materia como muy difícil en economía. Me dijo, de ninguna manera, no puede haber autodidactas. Le dije, ok, si repruebo el primer examen, me salgo de trabajar y vengo de 11 a 1. Pero si vengo de 11 a 1, no voy a poder ir a trabajar. Era como si se me acabara la vida, haz de cuenta. Sí. Y entonces me hice autodidacta, empecé a estudiar y la verdad me fue súper bien. O sea que mejores notas que muchos que iban a la clase. Y entonces, bueno, así ese tipo de cosas que se volvieron una normalidad en mi vida. Si te gustó este video, tienes que ver la versión completa en las redes sociales de @SomosEnergizers en Instagram, o verlo y escucharlo a través de YouTube o Spotify en @SomosEnergizers.